noches. Sean todos bienvenidos a un martes más de Charlas entre Pymes. Yo soy Carlos Medina, director de Impulsores MX, y les doy la bienvenida. Es un gusto volverlos a tenerlos aquí. Y también me permito presentar a este panel que siempre me acompaña, comenzando por que la vimos ayer, no nos dejó dormir. O si alguien está aquí del programa de ayer no me dejará mentir. Prisma Peralta, la psicóloga de la casa. Prisma, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy bien, muchas gracias. Feliz de estar aquí un día más en la semana. Sí, aquí sí dejo dormir a la gente, pero tengo que reconocer que los lunes sí les hago un poquito difícil la noche a todos los que nos ven. Así es, recuérdenlo todos los lunes, Psique Empresarial a las 9:30 de la noche. Y también aquí compartimos el panel con Lau Ibarra. Lau, que ahorita está ¿en dónde, Lau? Ah, ahí te tengo muteadita. A ver, ahí Ahora está. sí ya me oigo, Ahí mero. que te digo que andamos aquí en la oscuridad de la noche porque, pues, se nos presentaron dificultades técnicas, ¿verdad? Para la transmisión, pero aquí seguimos transmitiendo en vivo y en directo desde Atlanta, Georgia. Así que saludos a todos. Así es, andamos por todas partes y por supuesto siempre nos acompaña para no extrañarlo, porque cuando no está siempre lo extrañamos bastante. Gus Mares, Gus, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Pues encantado otro martes más en esta bonita tradición y pues el gusto de saludarlos, de escucharlos y pues desde el principio invitar a todos a compartir porque pues son temas relevantes para el negocio y bueno, pues le dedicamos un ratito a platicar de esto. Nunca sobra ninguna idea para nuestro negocio. Totalmente. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí y también a todos los que nos ven y nos escuchan. Generalmente hablamos del emprendimiento y de la dirección de empresas como si estuviéramos en la cabeza, ¿sí? Porque generalmente así es. De hecho, los miembros que estamos aquí hemos tomado diferentes decisiones, los cuales nos ha puesto en la cabeza de nuestro emprendimiento o de nuestra empresa, de nuestro negocio. Pero, ¿qué pasa cuando no somos el que toma las decisiones? ¿Qué pasa cuando hay alguien arriba de nosotros que está en la alta dirección, que es el encargado de decir que sí o el encargado de decir que no, de atender nuestras opiniones, de hacernos caso o ni siquiera no a nosotros, sino a nuestros compañeros de trabajo, llámese jefe, llámese director, llámese como quiera? Hay que entender que a veces llegar a estas personas no es sencillo, porque suceden muchas cosas en su cabeza. Eh, por ejemplo, Prisma, yo sé que en diversas ocasiones has tenido oportunidad de pues entablar conversación con algún directivo y demás, ¿no? Eh, todo lo que pasa por su cabeza, toda la toma de decisiones, todo el estrés que pasan. em, ¿Tú crees que es sano todo ese estrés con el que viven? O vaya, ¿cómo lo compararías o cómo definirías esa manera de pensar de los directivos, que no siempre es la más ordenada? Ok, entendí nada más la mitad de tu pregunta. Ok, ¿ahí me escuchas bien? Como que está... Sí, ya te escucho bien. Es que de repente falló el internet y nada más escuché la mitad de tu pregunta. Ok, bueno, básicamente la cabeza de los directivos muchas veces no piensa de manera ordenada. Ujú. Entonces, ¿cuál sería tu opinión al respecto de ellos? Bueno, es que un directivo al final de cuentas es el encargado del barco, ¿no? No puede estar pensando nada más en dirigir la nave, sino que en ocasiones tiene que pensar en todo lo que va alrededor. Siempre falta en la saber, la palabra se me va, pero el saber darle a otras responsabilidades, ¿sí? El de entregar otras Delegar. responsabilidades distintas, delegar, así es, y confiar en él mismo para saber delegar a las personas y así no esté toda su cabeza llena de cosas. Totalmente. Y fíjate, por ejemplo, Gus, bueno, creo que todos estamos de acuerdo en que alguien que esté a cargo debería de conocer todos los procesos, ¿no? De lo que se está llevando en la empresa. Pero, Gus, ¿tú crees que un directivo realmente actualmente conozca todo, cómo se llevan a cabo todos los procesos de la empresa? ¿O sí crees que pueda pasar por alto algo? Bueno, yo parto de una idea. Para mí,
hay distintos tipos de liderazgo. O sea, no podemos nosotros definir que un director debe de llenar exactamente estas características. Hay muchas variables, pero yo creo que para efectos prácticos y para aterrizar bien las ideas, pues sí, definitivamente, pues sí tiene que tener un conocimiento superior respecto al negocio en sí, ¿no? O sea, digo, no me meto a la parte operativa y demás, pero sí por lo menos un conocimiento para que haya realmente la eficiencia en la toma de decisiones, ¿no? Pues a nivel corporativo, a nivel financiero, bueno, son un tipo de factores a considerar, pero ya un director general, pues, tiene que tomar en cuenta la totalidad de los elementos que constituyen esta operación. Entonces, yo creo que sí, por ese lado, pues a mayor conocimiento, mejor toma de decisiones, entiendo yo. Así es, fíjate, y por ejemplo, Lau, que has tenido la oportunidad de trabajar diferentes áreas, eh, la persona al mando, la persona a cargo, ¿tomaba en cuenta tus opiniones? Ya, tendría que como que remontarme a varios años porque ya Ujú, tengo, ahora sí que más de 15 trabajando por mi cuenta, así es. pero pues recuerdo haber tenido 3, 4 jefes, yo creo así como que más memorables. Hubo obviamente pues gente que sí tomó en cuenta, hubo circunstancias en las que pues igual y es así como que uno apenas está aprendiendo y cree que quiere llegar a cambiar el mundo. Entonces yo creo que hubo de las dos situaciones y de las dos se aprende, es lo bueno. Así es, fíjate, y les voy a poner una imagen aquí en la pantalla para todos, los que nos ven, porque, vaya, se trata de influir en los directivos. Y muchos pensarían y muchos tenemos en la mente que Steve Jobs, pues realmente era un genio, era totalmente creativo, que a cada momento está innovando. Y sí, muy probablemente sí, pero también otra parte o otro lado de su personalidad es que creía tanto en él mismo que no le daba tanto espacio a las ideas de los demás. Si bien es un hecho que tenía un departamento destinado totalmente a la innovación, era difícil para él aceptar ideas de los demás. Entonces, a pesar de que alguien pueda ser muy creativo, se la pase innovando, se la pase buscando la respuesta para solucionar el problema del mundo del que tú quieras, generalmente también puede caer en este espacio en el cual se encierra y no permite que entren ideas de alguien más. Y mi pregunta que iba respecto a los procesos es que no todos sabemos cómo funciona todo, ¿sí? Realmente, si yo les preguntara cómo funciona una televisión o cómo funciona un excusado, lo utilizamos, pero realmente, muy probablemente, la ciencia detrás de ello no la sepamos. Entonces, quise irme a algo mucho más simple. eh, y la pregunta es, ¿cómo se hace un sándwich? Ahí a todos los que nos ven, los que nos escuchan, yo quisiera que hicieran ese ejercicio eh, y quisiera empezar por preguntarle a ti, bueno, les voy a dar un minuto en lo que sigo platicando. Piensen, Prisma, Gus, Lau, cómo se hace un sándwich. Se lo han hecho 1000 veces en la vida, pero piensen cómo se hace. Háganlo en pasos, ¿sí? Porque al final de cuentas es un procedimiento, ¿sí? Entonces hay que recordar, si hacemos algo, un procedimiento mal dentro de la empresa, muy probablemente esto nos lleve a, vaya, errores, ya sea pequeños o muy grandes. Entonces, fíjate, por ejemplo, yo aquí veo muy segura a Prisma, así que yo le voy a preguntar, Prisma, ¿cómo se hace un sándwich? Bueno, primero tienes que, bueno, es que algo que me molesta mucho cuando quiero hacerme un sándwich es darme cuenta que a mitad del proceso no están los ingredientes que me gustan. Entonces, primero me aseguro de tener los ingredientes que quiero en el refri, ¿sí? Porque si no, es como a mi sándwich le falta esto y ya como lo había imaginado, no resulta y termina decepcionándote. Después de identificar que los ingredientes estén en mi alcance,
tuesto el pan, porque tengo un pequeño problema de que odio que el pan se me quede pegado en el paladar. Entonces, cuando tuesto el pan, eso hace que en automático el pan no quede pegado en mi paladar. Y luego ya pones las dos tapitas, en una pongo aguacate usualmente porque no uso aderezos. Y luego ya después pongo jamón, si va a ser de jamón, pollo, si va a ser de pollo, o sea, la proteína que voy a utilizar, lechuga, tomate y bueno, queso, el queso va en la otra tapa y lo tapo. Y Ok. esa es mi forma de hacer un sándwich. Ok. Lau, ¿cuál es el proceso de hacer tu sándwich? ¿Cuáles son los pasos para hacer tu sándwich? Pues mira, yo realmente muy sencillo, solamente me gusta la mayonesa, entonces en ambas tapas mayonesa, aguacate, obviamente. Si no hay aguacate, para mí no es sándwich, no vale ese. Entonces jamón, lechuga, tomate y se cierra. Y obviamente para que quede lindo el detalle, se cobija con una pequeña servilleta y ya, directo. Para que agarre buen sabor. Sí, sin la servilleta no me sabe a casa. Ok, pero que sea una servilleta que traiga el osito, ¿no? Obviamente con el osito Bimbo, con el cariño de siempre. Ok. Gus, el proceso de tu sándwich, ¿cómo es? Ok, fíjate que hay dos cosas aquí. Depende el sándwich de qué, porque es totalmente distinto dependiendo de qué es el sándwich, ¿no? Hay una preparación. Así es. Sin embargo, hay un tema de discusión que yo siempre pongo sobre la mesa. Para mí, la mayonesa debe ir en la tapa de arriba, porque cuando lleva verdura, el aderezo va sobre la verdura. Entonces, la mayonesa en la tapa de arriba, ¿no? Bueno, fíjate que pues, pareciera pregunta entre filosófica o bien una cuestión baladí o intrascendente, pero en alguna ocasión vino una entrevista de un chef muy famoso. Le preguntaban, oye, bueno, ¿tú qué preparas en tu casa? ¿Qué disfrutas? ¿No? ¿Qué te dice? Mira, a mí, cuando salgo de trabajar y de todo, a mí lo que más me gusta es preparar un sándwich yo, como a mí me gusta. Yo le pongo mantequilla y le pongo queso y bueno, ya empezaba a platicar, ¿no? Pero bueno, a lo que voy. No, fíjate que esto lo entiendo la analogía, sé por dónde, me imagino que, bueno, no sé, me imagino que vas tú tienes una manera de preparar un pastel, en este caso un sándwich, ¿no? Si te Gracias. cambian las porciones, si te cambian los ingredientes, si te cambian la proporción y todo, ya no sale el sándwich como a ti te gusta, ¿no? Entonces, fíjate que llevado esto en esta cuestión, yo sí considero que todos tenemos un punto donde es el sabor ideal y creemos que a partir de ahí el concepto del sándwich ideal pues debe ser el más parecido al nuestro, ¿no? Y lo mismo sucede con los martini, por ejemplo. El martini, pues hay tantas variables, o sea, lo puedes preparar de tantas maneras. Y cada barman supone que su martini es el mejor. Entonces, también esa es otra cuestión, ¿no? Yo creo que a veces los directores cometen el error de que visualizan su receta nada más, como si no pudiera escucharse alguna sugerencia y dice, es que esta receta lleva tantas generaciones y así ha sido, bueno, pues sí, ¿verdad? Pero también hay que estar siempre dispuestos, ¿no? A escuchar. Totalmente, y diste en el clavo, Gustavo. Y también le doy la bienvenida a Marco. Marco, bienvenido, buenas noches. Él nos comenta que con mucho amor, así haces el sándwich perfecto. Sí, es cierto. Yo tengo Sí. la duda de cómo lo haces tú. ¿Cómo lo hago yo? Platícanos tu receta secreta. Ok, fíjate, tengo un sándwich, bueno, ya Gus explicó un poco la analogía, pero yo tengo un sándwich que a mí me gusta mucho, que una vez vi una película que se llama Spanglish, em, y tuestan el pan, em, le agregan adentro en lo que es lechuga, tomate, em, y un huevo estrellado encima, sí, ajá. Y al final me llamó mucho la atención desde un principio porque lo partían y se escurría la llama. Y a lo mejor no sé si alguien para que lo escuche puede sonar asqueroso o puede sonar sabroso, pero se veía hermoso el sándwich en la cocina de la película. Y Viscoso pero sabroso. viscoso pero sabroso. Totalmente, fíjate. Y aquí
Ah, y tocino, también lleva tocino. Compás Eh, Vega es esa película. ¿Verdad? Es Compás Eh, Vega. es con Adam Sandler. Sí, sí, pero creo que la chava es Ah, Paz Vega, ¿no? sí, creo que sí. Digo, una actriz española, creo que sí, sí me acuerdo. Sí, Ajá. se me Ok. hace que sí. Que es chef, Fíjate, ¿no? También. así es, Ah, exactamente, es chef. Y hace eso precisamente que tú dices, que llega y no, o sea, es que es mi noche, es mi momento, voy a prepararme el sándwich mm. perfecto. Y fíjate, nos comenta Marco lo que les comentaba con mucho amor, pero ¿qué pasa si vendemos, si lo llevamos muy literal, qué pasa si vendemos sándwich, Marco? O sea, necesita alimentos, el amor, pues no, le va a faltar ahí la carnita, le va a faltar ahí la cebollita, ¿no? Entonces, un McGuffin, creo que así se llama, no me acuerdo bien del nombre, pero sí tiene un nombre en específico. Y es que todo esto que va. Prisma lo mencionó en un momento. Dice, yo me estreso o a mí me molesta ir a mitad del sándwich si no están todos los ingredientes y luego digo, este sándwich no es para mí, no lo disfruto, ¿sí? Muchas veces pasa que el directivo, por estar en la silla donde tú quieras, en el puesto donde tú quieras, en la oficina donde tú quieras, realmente no sabe cómo se está llevando el proceso, no sabe qué es lo que falta, no sabe cómo está lo que tienen. Entonces no puede concluirlo de una manera correcta y se la pasa dando órdenes porque efectivamente, como Gus lo señaló, pues él tiene su receta y él quiere que se lleve a cabo su receta en su empresa o en su emprendimiento. Pero la realidad es que como él no está cerca de los instrumentos o él no está cerca de todos los ingredientes, pues a veces hay que suplir uno por otro, a veces hay que ir a comprarlo, a veces que hay que cambiarlo, a veces resulta que ya algo nos está haciendo daño a todos y no lo estamos cambiando y se tiene que cambiar, o si no nos morimos todos, o sea, pero no nos damos cuenta porque no estamos ahí. Entonces, si bien tenemos una idea de lo que se debe hacer, realmente no sabemos qué se hace, ¿sí? Y eso pasa si te alejas de todo el proceso. Alguien que esté ahí debe tener en cuenta todo lo que conlleva estar en una alta dirección. Y es también el problema al momento de nosotros comunicarnos con la alta dirección, porque están tan metidos en una burbuja donde se supone que todo debe de funcionar bien en teoría, que no escuchan las ideas, que si Prisma va y les dice, oye, es que no hay mostaza, el cliente me está pidiendo mostaza, ¿cómo le voy a vender un sándwich sin mostaza? Pero no te escucha, dice, tiene que salir, como salga, pero tiene que salir. O que llega Lau y le dice, es que sabes que esta manera de prepararlo ya no funciona porque se desbarata todo por otro lado y ya no queda uniforme y entonces ya no se ve bonito y ya no lo van a comprar. Y no me importa, se tiene que salir así y ese es uno de los más grandes problemas. Por querer que las cosas resulten como ellos tienen en mente, ya no escuchan, ¿sí? Se aíslan. Pero aquí también vienen a ver, vienen a escuchar de qué manera poder influir en estas personas. Bueno, una manera muy utilizada o, bueno, utilizada para mantenerte a salvo, porque también decirle algo a un jefe, decirle algo a un director suele ser difícil, em, es la lluvia de ideas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la lluvia de ideas está permitido, valga, hablar, intercambiar comentarios para poder llegar a un fin en específico. Ahorita les voy a comentar por qué está aquí el logo de Apple TV, pero el estar dentro de una lluvia de ideas te permite decir las cosas, aportar comentarios, aportar, vaya, ideas que vayan sembrando esa semillita que incluso hasta el jefe puede decir, se me ocurrió a mí. O puede decir, no, es que sabes que sí es buena idea, la voy a utilizar. El punto es que como la das ahí, se va trabajando y ya no eres nada más tú el que la va trabajando, lo van trabajando tus compañeros, la van trabajando tu jefe. Idealmente ahí tiene que estar la directiva. Generalmente en una lluvia de ideas debe estar la dirección, porque a final de cuentas es algo que le va a influir muchísimo. Y yo quisiera preguntarte a ti, Gus, ¿alguna vez has utilizado la lluvia de ideas? Sí, fíjate, hay una cosa muy interesante en la alta dirección. Hay una herencia maldita y bendita, eh, perdón por la contradicción, pero eh, como que ya desde hace muchos años hay cierta herencia de una eh, organización casi, casi militar, ¿no? Piramidal, donde hay un jefe que toma decisiones y bueno, de ahí para abajo todos asumen responsabilidades y ejecutan
las órdenes. Esa es una muy primitiva idea de empresa, o sea, pero bueno. Pero también ahora, y qué bueno, digo, es una herencia maldita porque limita muchas cosas y de repente tienes gente asombrosa, increíble, genial, y pues los tienes y no los escuchas, o sea, es una contradicción y es una locura porque tienes gente que, por un lado, eh, no, si tú no las escuchas, no permites que florezca toda la capacidad que tiene esa empresa. Y dos, termina por hartarse esa persona, ¿no? Cuando no es escuchada, dice, bueno, pues sí, ganaré muy bien y pues aparentemente es una empresa enorme y todo, pero realmente no voy a ningún lado, o sea, ¿de qué me sirve si siempre me topo con pared? Entonces sí, definitivamente, sí es muy importante saber escuchar. A mí me ha tocado estar como abogado distintas empresas y estar presente en las juntas. Y bueno, pues me ha tocado conocer directores geniales que te preguntan, a ver, abogado, ¿usted qué opina? Y te empiezan a interrogar, ¿verdad? Y a ver, participan los demás. Y bueno, finalmente se quedan ellos con una idea de lo que tú les explicas, pero bueno, ellos tendrán sus procesos y demás. Pero pues siempre desde el hecho de ser escuchado, empiezas tú a decir, bueno, me agrada esta empresa, ¿verdad? Porque también si son ideas irracionales, como hay gente que las tiene, y suponen que las cuestiones legales obedecen a las leyes de la administración, pues también se van a topar con la realidad y se van a volver locos, porque no hay manera de manejar las cosas legales como si fuera una cuestión contable, por decirte algo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que por ese lado sí es importantísimo saber escuchar. Sí, súper importante. Fíjate, si alguien nos puede dar cátedra de lluvia de ideas, yo creo que podría ser Lau. Mira, muteo y desmuteo porque aquí de repente se hace mucho ruidito, Ujú. pero pues sí, fíjate que es una herramienta que toda la vida en cuestión de diseño yo creo que he estado usando, porque te permite la iteración de muchísimas ideas y sobre todo mm, es muy probable que esa idea que necesitas la tienes volando. Entonces, cuando alguien más dice algo relacionado, inclusive puede ni siquiera ser tu idea, pero te ayuda a que vayas transformando la mentalidad. O sea, desde cómo llegar a un no se puede o tengo este problema, empezar a buscar opciones para encontrar el cómo sí se podría o qué otras situaciones se han presentado y de qué manera se han resuelto. Y la verdad es que es un proceso creativo muy interesante. Y bien como dice Gus, la verdad es que mm, hay gente o habemos personas que valoramos mucho la colaboración y también nos solemos topar con tipo de personalidades que son mucho más cerradas, que dicen, bueno, esto es lo que se hace y esto es lo que se hace. Yo creo que ahí es donde entra el conflicto, en el no tener esa, podría decirle, humildad, tal vez, de aceptar que igual que las ideas mías son válidas, las de mis compañeros también. Y por ahí recuerdo un ejemplo, no sé si lo vi en la maestría o en dónde, pero se mencionaba que al momento de estar desarrollando la pasta de dientes, no recuerdo qué marca, ¿verdad? Pero pues vamos a pensar que era una de las famosas. Y estaban en una reunión de precisamente de altos rangos de directivos donde estaban analizando cómo podrían aumentar las ventas de la pasta de dientes. Entonces una persona de limpieza estaba ahí y estaba escuchando la junta, lo que estaba limpiando, y de repente pues hacen este tipo de lluvias de ideas, ¿no? Y entre todo lo que pudieron hablar y de modificar el sabor y hacer el empaque más grande y hacer promociones 2x1, una, así como que esta persona que estaba apoyando la limpieza menciona su idea, ¿verdad? Dice, ¿y por qué no hacen el agujerito más grande? Porque antes las pastas, yo no sé qué tanto era el diámetro del agujerito hace 40 años, pero lo que sí, todo el mundo se quedó así como que,
¿Cómo? Dice, pues si le abren más, le van a apachurrar más y va a salir más y se va a acabar más pronto. Y entonces de repente dices, bueno, a lo mejor no necesariamente toda la persona que tiene todo el conocimiento, simplemente es una idea, es un chispazo este, de creatividad, de conectar una idea relacionándola con otra y decir, ahí está la clave. Y tener ese equipo, ahora sí que Dream Team, que te esté pivoteando ideas geniales, yo creo que eso es lo mejor que le puede pasar a una empresa. Así es. Simplemente imagínense, y creo que Chumel Torres en el Pulso de la República sacó un monólogo al respecto de la lluvia de ideas para salvar al Osito Bimbo, ¿no? Ah, sí, buenísimo. Con Rodríguez, obviamente. Sí, claro, o sea, que estaban así, no, bueno, pues vamos a despedir a Losito, que una marca registrada, y entra Ramírez, que es prácticamente la señora de la limpieza, em, que mencionas de que pues no se tiene que ir, ¿de qué hablas? Y ya explica su idea, ¿no? Pero sí, pues, la genialidad puede venir de cualquier parte, y eso incluso también lo hemos visto en psicoempresarial. Y fíjense, les quiero compartir una consulta que nos hace Marco. Pregunta, ¿qué consideran que es mejor en la organización de una empresa? ¿Una organización piramidal, como lo menciona Gus, o una estructura lineal en la que todos los puestos tienen la misma importancia? ¿Quién dice yo? Venga, Gus. Bueno, depende del negocio, ¿eh? O sea, tiene mucho que ver qué tipo de negocio. Digo, yo no estoy casado con la piramidal ni mucho menos, ¿eh? O sea, no, no, no. Nada más digo, hablo de la herencia como retrato, Ujú. ¿eh? No como... Pero bueno, a lo que voy, mucho depende del negocio. Si es una cuestión más artística, más creativa, yo creo que debe tender a ser más lineal, ¿no? Yo creo que este, eso es, pues, es algo importante. Y ahora, si es otro tipo de negocio, también en esa herencia maldita de lo militar, pues también hay que asumir responsabilidades. Entonces, tú tienes a una persona en lo financiero, tienes otra persona en lo legal, tienes otra persona en recursos humanos, tienes otra persona, es decir, ahí también estás delegando responsabilidades y hay un orden y hay una jerarquía, ¿no? Entonces, también hay algo muy interesante. Los generales más amados, más seguidos y los más geniales eran los que estaban a nivel de tropa, ¿verdad? Te puedo decir, Napoleón Bonaparte es famoso porque él andaba con los soldados de a pie y comía y dormía con ellos, por eso era tan amado, ¿no? Stonewall, el general también de los confederados en Estados Unidos era muy famoso, ¿no? Porque también estaba a nivel de, pues ahí andaba con ellos. Entonces, hay cierta sapiencia en algunos militares que dicen, bueno, pues también hay que estar abajo, porque verlo desde arriba, no sé si se acuerdan ustedes de una película El Patriota de Mel Gibson, Sí, claro. donde hay un general que está pues muy lejos, realmente muy lejos, y no tiene la visión real porque es muy parcial y está lejos y no puede, y la tropa termina por desertar, ¿no? Entonces, es importante siempre tener ese acceso directo con quien está ejecutando. Y hay historias geniales de directores que te conocen, pues así que va entrando y conoce al de seguridad y conoce al de limpieza y conoce a todos, ¿verdad? Qué bueno, digo, hay empresas que ya son enormes y no se permite, pero que nunca se olvide ese deber de tener un contacto directo, porque también hay un programa que me llama mucho la atención, hace mucho que no lo veo, pero se me hacía genial, ¿no? Creo que se llama Jefe Encubierto en Estados Unidos, que de Así es. repente se disfrazan y pues van a alguna sucursal y se ponen a chambear y conocen la realidad a nivel de piso, ¿no? Lo cual se me hace, pues, que despierta bastante la sensibilidad y puede ayudarte a entender realidades. Así es, lo considero un comentario muy atinado. Por ejemplo, ahí, Prisma, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué consideras? Igual que vos menciono que depende mucho del tipo de negocio del que se vaya a hablar, sí, porque al final de cuentas siempre tiene que existir una cabeza,
¿sí? Que va a dirigir a la orquesta. Pero si esta cabeza está completamente desconectada del cuerpo de la empresa, pues realmente no va a saber cómo se están manejando las cosas. Justamente como menciona Gus en el programa de Jefe Encubierto, había dirigentes que ni siquiera sabían el sueldo de las personas de más abajo, las funciones, el tiempo que tenían como cláusula, no sé, me acuerdo de una entrega rápido si no es gratis, algo así, que tenían un tiempo muy limitado y cuando estaban ahí se daban cuenta realmente de lo que costaba tener listo un producto en ese límite de tiempo para entregarlo. Y ellos estaban como que en su burbuja de privilegios que no tenían idea de cuánto era necesario, ¿no? Entonces, sí es importante tener un dirigente, pero también es importante que las cosas funcionen de manera lineal, ¿sí? Siempre y cuando cada quien sea consciente de las responsabilidades que implica el puesto o implica las funciones que va a tener dentro de la empresa. Totalmente. Lau, ¿algo que quieras ahí agregar a lo que acaban de comentar Gustavo y Prisma? Ok, pues sí, mira, con respecto a lo que menciona Marco, yo creo que pues finalmente estamos muy acostumbrados como que a la pirámide, ¿no? De tener el jefe y de ahí para abajo. Yo creo que esa estructura, y ahorita más en esta época, ya había empezado a cambiar, perdón, pero ahorita más dramáticamente se va a modificar y más que sea lineal porque sinceramente, o sea, no todos pueden tener el mismo rango porque sí tiene que haber eh, una persona líder. Yo más bien lo integraría como esta nueva dinámica de la administración por sectores o más integral, o sea, como una especie de algo más orgánico, o sea, no necesariamente en pirámide, no necesariamente del jefe para abajo, pero sí por departamentos y de una manera más interrelacionada. Yo creo que ahí sí podríamos hablar de liderazgo, a lo mejor en el sector de ventas, de administrativo, de finanzas, o sea, como que las grandes cabezas que van a dirigir todo y digo, puede ser una empresa transnacional y puede ser una pyme. Inclusive podría ser la misma persona, pero sí tiene que haber un equilibrio para que sea más funcional, porque si no volvemos al mismo sistema donde pues el jefe es el que se está haciendo millonario y el que a él, como decía aquí en el ejemplo Prisma, ¿verdad? No sabes lo que te cuesta que la persona que está hasta mero abajo, todo el esfuerzo que hace para trabajar. Entonces, pues yo creo que por ahí más o menos va la tendencia actual. Así es. Hagan sus apuestas para ver qué es lo mejor, porque fíjense, al momento de que tú mencionas, Marco, en la organización, porque dices, ¿qué consideran que es mejor en la organización de una empresa? ¿Una organización piramidal o una estructura lineal? Al momento de que estamos hablando de las jerarquías, estamos hablando de un organigrama y eso es a lo que voy. Un organigrama generalmente está relacionado con jerarquías, pero también lo que se esconde, y digo que se esconde porque lo tomamos como segundo plano, es la comunicación. Si se fijan, algo que han puntualizado mis tres compañeros es que dicen la comunicación debe ser constante, la comunicación debe ser clara, la comunicación debe existir y realmente esa es la manera en la que va a poder funcionar tu empresa, porque la comunicación, la información tiene que fluir hacia todos lados, hacia donde más importa. Algo le que comentas, Lau, es un organigrama muy popular en los últimos años, que últimos años son bastantitos, que es el holístico. Marco, te invito a que lo busques, que realmente es eso, es como una célula en la cual sí hay una cabeza que está en el centro, pero por ejemplo, hay una cabeza líder en cada área. Entonces, estas áreas están dentro unas de otras, ¿sí? Pero, ¿qué quiere decir? Supongamos que Lau es la cabeza, Prisma está en ventas, Gus está en el sector de compras y yo estoy en el sector de recursos humanos, o sea, todos por sin ningún lado, ¿verdad? Pero y de repente Lau dice, ¿sabes qué? Tengo que tomar una decisión que involucra al área de ventas y al área de compras. Entonces, si bien Lau es la cabeza de la organización, va a darle una vital importancia a lo que dice Prisma y a lo que dice Gus, porque al final de cuentas ellos son los líderes de esa área, ¿sí? Entonces, es eso, más allá de verlo de manera jerárquica, porque generalmente sí estamos acostumbrados a ver los organigramas, hay que verlos en funcionalidad de la practicidad de la comunicación,
para que esto no sea un impedimento, sino una fortaleza para nuestra empresa y nuestro emprendimiento. Y justo en este momento, lo que les voy a poner y les iba a comentar precisamente de la Apple TV es que fue a través de una lluvia de ideas en la que tuvieron la oportunidad de darle a Steve Jobs, porque prácticamente le dieron la oportunidad a Steve Jobs de empezar a formular la creación de Apple TV. Desde un empleado que decía, ¿sabes qué? Es que yo estoy cansado de escuchar música en mi Mac y luego tener que llevarme mi equipo a otra habitación para poder seguir escuchando música, hasta de forma visual, pues realmente lo que Steve Jobs decía al respecto era que estaba loco, que realmente no se iba a poder hacer así, que nadie iba a pagar por eso, que nadie iba a hacer por eso. Independientemente del genio que de esta persona era, estaba negada, pero fue a través de una lluvia de ideas en la cual hoy las personas que disfrutan de Apple TV pueden disfrutar de Apple TV, porque fue de esta única manera en la cual le pudieron sembrar la idea a Steve Jobs de que esto podía funcionar y de que esto era una buena idea. Entonces se le sembró la semillita ahí. Steve Jobs fue como que agarrándola y trabajándola como propia y luego ya le dio el proyecto a la persona que se le ocurrió. Pero después de asimilarla a él, después de trabajarla a él, o sea, tuvo que tener esta actividad para poder aceptar más ideas. Generalmente, cuando hay una actividad ya prediseñada para un intercambio de ideas, es más factible que la alta dirección sea más loable y te permita decir más o aportar más. De eso de que, oigan, ¿y qué pasa si hacemos esto? ¿O creen que sería buena idea que esto? O, oigan, ¿y si hacemos esto? Hay maneras de influir en la alta dirección. Y hay también maneras en las cuales levantar la voz ante la alta dirección. Sí, porque generalmente, por ejemplo, aquí dice, estamos de acuerdo en que no lo estamos. ¿Sí? Y es que cuántas veces hemos estado en una empresa o hemos estado en una situación en la cual no estamos de acuerdo. O sea, nada más no estamos de acuerdo, no logramos llegar a un punto en el cual acordemos algo, pero sí podemos llegar al punto de que, ¿sabes qué? Estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Y vamos a ir adelante con esa decisión, pero quiero recalcar que no estoy 100% convencido. Gus, ¿en algún momento te ha tocado una situación así? O sea, llegar a un punto de que, ¿sabes qué? Mira, ya lo platicamos, ya lo hablamos, pero al parecer nuestras ideas son diferentes. Adelante, vamos a proceder, pero que conste que yo no estoy de acuerdo. Ok, un voto en contra. Mira, hay otra herencia maldita también que tienen las empresas. Es que es muy interesante, por eso me gustan las empresas. Pudimos Hay una haberle puesto a este herencia, programa Las Reliquias de la Muerte o algo así. la herencia maldita es que mucho de las empresas, yo hago siempre una analogía, es como una pequeña corte, ¿sí? Es una corte, vamos a pensar la típica corte francesa. Luis XIV es el rey sol y todos giran alrededor. Y hay quien sube y hay quien baja y hay quien cae en desgracia y hay quien le cortan la cabeza, digo, después, pero en el Luis XVI, pero bueno, a lo que voy. En esa pequeña corte hay que saber moverse, ¿no? Por eso Nicolás Maquiavelo le dedicó libros para escribir, oye, ¿cómo seducir al director general para que tus ideas parecieran que son de él y las haga suyas y finalmente funcione, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver la manera en que te conduces en una... y hay algo muy peligroso, ¿eh? O sea, una idea mal llevada o una terquedad llevada al extremo puede hundir a una empresa. Entonces, es muy importante saber moverte en esa corte y ahí tienes que tener pues ese tacto y ahí nos regresamos también a algo con estrecha relación que Prisma lo puede explicar mucho mejor, lo referente a la inteligencia emocional, la manera en que tú puedes relacionarte con los demás, asumir fracasos, asumir negativas, etcétera, ¿no? Entonces, puedes tener una idea genial, pero si no la sabes plantear, si no tienes
el momento adecuado, si no tienes el tino, el tacto de plantearlo, también puede haber un impedimento, ¿no? Entonces, a mí me parece que las grandes ideas deben también tener una presentación, una envoltura que sea pues atractiva para quien la debe de escuchar y que la haga suya, ¿no? Finalmente no se trata el triunfo de, bueno, pues yo tenía la razón, se me hace muy vano y se me hace muy peligroso, porque sí, puedes tener la razón y sí, mira, el tiempo te dio la razón, pero ya se acabó la empresa, ya se hundió, o no te escucharon, o no sé, o sea, es riesgoso, ¿no? Entonces, la empresa a mí se me hace muy interesante porque es un órgano vivo y que también puede morir. O sea, es un órgano que tiene un riesgo y tiene funciones y tiene muchas cosas, pero existe un riesgo latente de que perezca también en el intento, ¿no? Sin duda alguna, y fíjate, bueno, compartiendo que Edgar dice que eso le pasó, trabajaba en un lugar y sus jefes le dijeron que hablara de qué podía cambiar o qué mejoraría. Y lo que habló con todo respeto lo tomaron como ofensas y dijeron que es político y que no le gustó. Pues, fíjate qué interesante, digo, es el tipo de cuestiones que también nos van preparando, ¿no? O sea, eh, hay un nivel de conocimiento ya, y voy a partir a otra tesis también. Yo digo que para ser un buen jefe tienes que ser un buen subordinado, porque si nunca has sido subordinado, realmente no vas a poder ser un buen jefe, ¿no? Yo creo que también tienes que estar del otro lado. Eh, te voy a poner un ejemplo aquí ya brevísimo. Cuando yo daba clases, eh, yo pues pensaba, dije, bueno, pues, soy un buen profesor, pero por cosas pues, de estudios, volví a tomar clases yo como alumno y me di cuenta de que no era tan genial, o sea, tenía que cosas que mejorar. Entonces, estar también del otro lado, es decir, pues también hay que tener ahorita lo mencionaba, creo que fue Laura por ahí mencionaba, bueno, pues tienes que tener la humildad de entender que no eres, pues, infalible, ¿no? Que también tienes que saber que no todo lo que piensas de ti mismo es cierto. Y ahí, volviendo a ese tema de la corte, pues por eso está el cuento del rey que andaba desnudo, ¿no? Y que todos le decían que su traje era genial. Pues sí, no había quien le dijera lo contrario. Y finalmente era un tonto que todos se reían de él porque realmente no era lo que él pensaba, ¿no? Así es, vivía engañado. Así es. Fíjate, y vivir engañado es algo que los directivos generalmente saben hacer mejor que nadie, por precisamente lo que tú mencionas. Pero vamos a ver esto a continuación, que es básicamente por lo que deberían de preocuparse todos los directivos, que es cómo puedo averiguar lo que necesito saber, ¿sí? Porque el estar en la alta dirección te permite o te pone en una posición en la cual tienes que saber manejar la información, ¿sí? La información para tomar decisiones. Y son decisiones que no solamente te afectan a ti, que le afectan a todos los empleados e incluso puede repercutir en pequeñas empresas o proveedores y demás. Entonces, la pregunta que deben de hacerse todos los altos directivos es, y esto más como consejo hacia ellos, por si alguien nos ve, nos escucha que de repente, pues, por alguna u otra razón no logra ser puntual con las decisiones, pues generalmente pudiera ser por todo esto que estamos platicando, que ya recalcó Lau, que recalcó Prisma, que recalcó Gus, pues hay que escuchar, pero esa es la pregunta, ¿cómo puedo averiguar lo que necesito saber? Porque ya sé que no lo sé todo, ¿sí? Pero ahora es, ¿cómo puedo saber, cómo puedo averiguar lo que necesito saber? Em, Antes de dar estos puntos, quisiera comentar que dice Marco, ¿qué dirían que es más necesario en estos días? ¿Saber ser jefe o saber ser líder? ¿Quién dice yo? Líder, definitivamente. Porque puedes ser líder y no necesariamente querer o desear el puesto de jefe. Y a un líder
pues lo sigue la gente. A un jefe lo sigues porque es el jefe y es el que manda, pero no necesariamente te va a motivar a trabajar. Así es. Prisma, ¿tú qué piensas? Sí, definitivamente me quedo con el líder. Sí, de hecho, creo que lo hemos hablado, no sé si la temporada pasada en estos programas de pymes o si Lo no hablamos en Psique Empresarial, también lo de que hablamos. una de las cualidades de un buen jefe tiene que ser el liderazgo. O sea, si tú no sabes ser líder, o sea, ¿para qué quieres una jefatura? ¿Para qué quieres ser un coordinador o para qué quieres ese puesto alto, no? Tienes que aprender a ser líder porque, como dice Laura, a los líderes se les sigue por gusto, porque conectas con la idea, porque te transmiten la motivación interna que tienen para seguirlo, ¿no? A un jefe es más que nada por miedo, o sea, por miedo porque tienes que hacerlo, no te nace hacerlo, es un tengo que, porque es mi jefe, y un líder es quiero hacerlo porque creo en lo que me está diciendo. Entonces, si tú logras tener liderazgo, probablemente algún día puedas ser un gran jefe, pero si eres un jefe sin liderazgo, vas a ser un mal jefe. Exacto. Gus, jefe o líder. No, yo concuerdo con mis compañeras pues yo creo que un líder inspira, ¿no? Y de repente hay empresas donde pues aquí está el jefe, pero el líder es este otro que ni siquiera es el jefe, ¿no? Y bueno, con el tiempo yo creo que obtiene mejores resultados el líder bien encaminado, porque también hay unos liderazgos ahí medio revoltosos para fines personales. Pero bueno, entonces, no, yo creo que sí, un líder puede inspirar un equipo de manera pues trascendente. Exacto. Y también hay como un apunte, Marco. Realmente podemos tratar de ser un líder y esforzarnos, trabajarnos y realmente siempre se puede mejorar. Pero hay que recordar que somos líderes cuando los demás lo reconocen, no cuando nosotros lo decimos. Cuando realmente existe esa apreciación de que, wow, fulanito es un líder, sabe ser líder, ahí es cuando podemos decir que lo somos cuando nos reconocen, como bien lo han comentado mis compañeros. Y también ya se ha comentado también de que hay muchas formas de líderes, de que la empresa puede requerir un distinto tipo de líder en determinado momento, requiere un diferente tipo de accionar. Y para ir cerrando, volvemos recuerden que todas sus preguntas las pueden hacer y las vamos a contestar con muchísimo gusto. Déjenla aquí en los comentarios con Marco. Marco, muchas gracias por comentar. Edgar, también muchísimas gracias por estar aquí y compartirnos tu experiencia. Si alguien tiene una duda, si alguien tiene pues algo de curiosidad, adelante, ustedes pregunten y vamos a resolverlo de la mejor manera para ustedes. ¿Y cómo puedo averiguar lo que necesito saber? Pues con estos simples puntos. ¿Qué es proteger puntos ciegos? Pues simplemente ya sé que no puedo estar en todas partes, entonces tengo que confiar en mi equipo para que ellos que sí están en todas partes o que están en las partes en las que yo no puedo estar, que me cuenten las cosas y yo estar dispuesto a escucharlos. En no destacar por la jerarquía es también esto que mencionábamos de que, ok, a lo mejor es la cabeza de la empresa, pero no debe de basar su liderazgo o puesto en el miedo o en el, ¿sabes qué? Es que yo soy más que tú. O sea, realmente debe de existir esta comunicación de la cual hablábamos, sin importar quién sea en la empresa, debe de tener la total confianza de si tú estás a cargo, cualquier persona puede ir contigo a platicarte y escucharte, ¿sí? Dar permiso para compartir malas noticias. ¿Cuántas veces no hemos tenido una situación en la cual no hemos querido compartir malas noticias o no nos han querido compartir malas noticias? Porque esto es normal. Generalmente lo que queremos compartir son buenas noticias. No nos gusta decir malas noticias. Es totalmente normal. Entonces, por este simple hecho, a veces pasan tragedias, porque como hay una mala noticia que no nos quieren decir, pues no nos podemos preparar para cuando... Y realmente llegamos a un punto en el cual ya no podemos hacer nada. Y todo porque no quisimos compartir una mala noticia. Perdón, También, nada más adelante, Gus. brevísimo, Carlos. Por favor, por favor. Yo he visto que los buenos líderes Ujú. tienen la política de que las malas noticias se deben de enterar de inmediato, ¿eh? O sea, Así es. esa es, oye, pasa algo malo, avísame ahorita, o sea, no, ni te esperes, ¿verdad? O sea, avísame y además me voy un paso más allá, más que
me digas cuáles fueron las causas, dime, avísame y ve pensando cómo lo vamos a arreglar, ¿verdad? O sea, ya luego nos peleamos a ver a quién se le fue o de quién es responsabilidad. Eso ahorita no importa, lo hay que arreglarlo, ¿no? Entonces yo hago esa anotación. Yo creo que en el liderazgo implica también pues ese conocimiento realmente de que pues las malas noticias de inmediato, ¿no? Y te puedo decir, yo también tengo este ejemplo, ¿no? El barco se hunde por una grieta chiquitita que no se avisó en su momento y de repente ya es un boquete enorme, ¿no? No avisaste, debiste de haberlo hecho para poder trabajar y frenar eso, ¿no? Ese es nada más el comentario que te quería hacer de ese respecto. Sí, y es que es muy correcto porque eso nos lleva al sistema a un sistema de alerta. Fíjate, eso, precisamente eso. Si algo está mal, comunícamelo. Hay personas, hay altos directivos que dicen, ¿sabes qué? Porque, bueno, esto a mí me ha tocado verlo. De hecho, me lo dijeron a mí también. Si algo malo pasa o si hay una mala noticia, si hay algún problema, mándamelo por texto a la hora que sea. ¿Sí? No me importa la hora que sea. Si es una mala noticia, si hay un problema, mándamelo. Si es una buena noticia, dámela en persona. ¿Sí? Esto es crear un sistema para precisamente prevenir todo lo malo que puede suceder. Y en reconocer avances es prácticamente reconocer lo bien que se han hecho las cosas y a las personas que lo han hecho bien. ¿Sí? Esto va a permitir que se pueda compartir más información de manera natural. Escuchar sin juzgar, pues prácticamente es eso. Y ahí añadirle sin agenda. Realmente hay que escuchar sin tener un pensamiento predeterminado. Simplemente hay que escuchar. Sí, a veces cuando tenemos una agenda, a veces cuando tenemos ya un pensamiento predeterminado, eh, no escuchamos. Simplemente eh, oímos hasta el punto en el que estamos preparando nuestra respuesta para poder darle solución o contrarrestar y demás, pero realmente no estamos escuchando, nada más estamos oyendo lo que queremos, preparando nuestra respuesta y no debe de ser así. Cuando se entabla una conversación, cuando se entabla un diálogo y se está tratando de solucionar un problema o simplemente existe un problema que se está comunicando, pues se tiene que escuchar sin juzgar. Buscar aportaciones, siempre preguntarle a las personas, pues realmente, qué opinan, eh, cómo se puede mejorar, porque ya lo mencionaron mis compañeros, siempre se puede mejorar. Y todo esto crea un ecosistema que escucha. Básicamente, todo esto de lo que estamos hablando termina en la comunicación, ¿sí? Tanto en lo que nos hiciste el favor, Marco, de comentar de la organización, que la pregunta iba dirigida precisamente a los organigramas, pues es la comunicación. Realmente la comunicación es lo que se esconde detrás de buenas decisiones, detrás de buenos manejos, detrás de buena administración, detrás de buenos tiempos, porque es práctica, es eficaz, es eficiente y eso la vuelve poderosa e importante. Y aquí comenta Marco, concuerdo contigo, a mí me dicen que soy buen líder, buen jefe, en lo personal no me veo como tal. Eso es importante, que las personas te lo digan. Felicidades, Marco, porque sí es importante que te lo reconozcan de verdad por el trabajo que estás haciendo. Y em, Prisma, Lau, Gus, siento que este programa fue un programa como que mucha información, así super express, pero yo quisiera saber, quisiera empezar contigo, Prisma, por favor, que pudieras aportarnos para ir concluyendo este episodio. Sí, fue una... Es que es un tema muy importante en realidad, sí, es un tema muy importante porque sí es verdad que la comunicación entre la cabeza y el cuerpo tiene que ser muy, muy importante, yo lo sabré en particular por la parte de psicología, o sea, si la mente y el cuerpo están desconectados, no vas a ir a ningún lado, o sea, o vas a estar nada más caminando por caminar. Entonces es muy importante que exista esta comunicación que hemos mencionado, que todos hemos puntualizado en nuestras intervenciones, porque es lo que va a hacer que se resuelvan los conflictos. Incluso la semana pasada hablábamos de los conflictos en una empresa, ¿no? Si no se comunican, si no se hablan, si no se llegan a acuerdos, si no existe la confianza de que tanto la cabeza como el cuerpo sepan que pueden decirse las cosas tal cual
y así tomar decisiones que vayan a hacer que esto crezca, pues la empresa va a terminar por ahogarse, como decía Gus, por una pequeña fisura, ¿sí? En el barquito. Entonces es muy importante la comunicación, es muy importante también asumir la posición de líder, ¿sí? Pero también la posición de saber escuchar, porque muchas veces hablamos y hablamos y hablamos y decimos y decimos y decimos, pero no llevamos a la práctica las cosas, o si escuchamos, más bien oímos, pero no escuchamos, ¿sí? O escuchamos y decimos, mejor no, y seguimos haciendo lo mismo. Entonces es muy importante el estar siempre en apertura, ¿sí? Para que la comunicación fluya, porque de otra manera pues nada más se va a estancar. Así es. Y bueno, les recuerdo que si tienen alguna duda al respecto, pueden dejarlo aquí en los comentarios y nosotros iremos respondiendo. Lau, dinos cómo cerrarías este episodio de hoy. Están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero aquí hace bastante frío. Y pues la verdad es que una charla se me fue volando, o sea, entre escuchando sus comentarios, gracias Marco, Edgar, todos los que nos están viendo por comentar. Realmente eso es lo que nutre y es lo que hace que sea más disfrutable, el saber que ustedes nos escuchan, el saber que les interesa el tema y que, bueno, aunque estemos variando un poquito, pero el poderles dar nuestra opinión, pues también para nosotros es importante. Y yo me quedo con esto último que comenta Marco, porque ya es algo que inclusive me ha pasado de decir, a veces la percepción de la gente que tenemos a nuestro alrededor nos percibe como líderes o nos percibe como alguien que tiene ese don de mando. O a lo mejor si hemos tenido algún puesto donde hay subordinados a nuestro cargo, a veces nosotros mismos no nos sentimos, ¿no? Con esa autoridad y con ese poder. Y yo creo que aquí sí, citando a la frase del tío Ben, es que siempre con una gran responsabilidad, con un gran poder, viene una gran responsabilidad y pues asumirlo, ¿no? Sentirnos con la confianza de decir, si tengo gente que me está percibiendo como líder, tengo que capacitarme y tengo que ahora sí que dar el ancho. Muchas veces por desconocimiento se tornan estas situaciones como las que todos hemos tenido, que dices, híjole, es que este jefe, que al principio me preguntabas, ¿qué jefe sí, qué jefe no? Híjole, pues es que hay de todo, porque somos humanos. Tan una persona que a lo mejor en ciertas ocasiones fue intransigente o no concordaba con mis propios valores o demás, también hay cosas que aprenderle. Entonces yo creo que día a día nosotros podemos ir formándonos como líderes en empresas, líderes en nuestra comunidad o inclusive en nuestra familia. ¿Cuántas veces no, hasta nuestros papás mismos, nosotros como hijos o a veces también con hermanos, con amigos, nos piden una opinión y qué gran responsabilidad, ¿no? Tener que dar un consejo, una experiencia y pues yo creo que es lo que me encanta de lo que hacemos aquí, que compartimos lo que sabemos. No tenemos toda la verdad, pero pues juntos la vamos construyendo. Y con eso me quedo, Marco. Ahora sí que si alguien te lo está diciendo es porque ve esa virtud en ti. En algún punto a mí me lo dijeron y yo también decía, ay, no, para nada, yo qué, que voy a andar dirigiendo equipos y mira, 15 años con mi negocio, yo creo que sí dicen algo de mí. Nada más, ¿eh? Nada más 15 años. Y creo que ya te andan apagando las luces, ¿verdad, compi? Sí, ya me van a cerrar el changarro, con que no me quiten el internet. Ya te están apagando el changarro. Es que ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero literalmente tuve que venir al lobby porque en la habitación no hay señal. Entonces, mientras no me corran y ustedes sigan comentando, aquí seguimos. Ok, nada más cuidado con la niña que está ahí atrás. Gus, ¿cómo cerrarías este episodio, por favor? Muy bien. Fíjate que por primera vez voy a hacer un anuncio motu propio. Siempre me haces el favor de recordármelo de YouTube, pero yo creo que aquí está muy relacionado el tema. Ujú. Por primera vez lo recomiendo yo personalmente. En YouTube Y yo también, Gus, tengo ya lo vi y es muy bueno ese que cuentas. unas cápsulas así muy chiquitas y hay un tema de Batel, que Batel, el cocinero, se le presentó esa situación que tú dices del sándwich, el que platicaba Prisma de que te faltan ingredientes. Bueno, él se le echaron a perder ahí unos huevos y tenía un banquete donde estaba en juego
el futuro de la persona que lo tenía, ¿no? Contratado. Entonces, pues de repente es una responsabilidad enorme. Y bueno, tuvo que improvisar y de ahí nació la crema chantilly para regocijo del mundo, ¿no? Entonces, se mezcla todo. Yo creo que se mezcla pues, los tipos de liderazgo, se mezcla también la corte, la analogía con la corte, se mezcla también el poder y se mezcla las pasiones, etcétera. Pero bueno, a lo que voy. La parte lúdica de las empresas, la parte, es a mí lo que me llama, ¿no? Lo entretenido, lejos de ser una empresa, un tema aburrido, no, hombre, hay historias increíbles que se desarrollan, es un escenario, es un punto donde también puedes crecer, ascender y puedes caer en desgracia y pueden pasar muchas cosas. Entonces, ¿con qué me quedo? Coincido con ustedes, yo creo que el tema es increíblemente apasionante, nos da para mucho más y pues se me hace un buen inicio, yo creo que podemos después retomar algunos de los temas y extendernos de algunas otras cosas, porque siempre, pues este tipo de cosas son temas importantes para reflexionar y pues bueno, encantado de estar con ustedes y pienso lo mismo que Laura, la gente que nos acompaña, la gente que participa, se me hace que se empieza eh, con algún tema, pero de repente los comentarios que nos hacen y todo, bueno, pues nos abren puertas que a mí me encanta por lo menos escucharlos y abrir. Y bueno, pues ahí podemos seguir comentando al respecto. Les agradezco y bueno, pues yo al igual que ustedes, lo disfruté mucho el día de hoy y se me pasó volando. Muchísimas gracias, Gus. Ahí les dejamos en los comentarios el video al cual hace referencia Gus. Les recomendamos, perdón, ampliamente que lo vean. Como quiera, vamos a hacer una publicación más tarde. Ahorita ya terminando el programa, que los va a dirigir directamente a ese video. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pablo, que estás detrás del telón. Muchísimas gracias, Prisma, Lau, Gustavo, a ustedes que nos ven y nos escuchan. Y nos vemos el próximo martes en Charlas entre Pymes. Que pasen buenas noches. Y Lau, hay cuidado con la niña nada más. Está en el halcón Bye. milenario ahí en la nave de Star Wars, Laura. Sí, ya.